Ya está con nosotros Alberto Arceo para hablar de arte. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, mi Alberto? Bien, muy bien. Oye, el día de hoy, J.R.R. Tolkien. Sí, qué belleza, qué estoy bien maravilla. emocionado porque voy a hacer una confesión pública. Soy Ese sí es bien famoso. mega, hiper, requete contra fan de... ¿Cuándo lo descubriste a J.R.R. Tolkien? Estaba en la universidad, Ok. fue la primera película. Yo había escuchado los libros, pero no los había leído, la verdad. Entonces recuerdo que me escapé de clase esa vez. A ver la Pero estaba película. solito. O sea, había ido a la plaza, ¿no? Y me escapé y dije, la película voy a entrar. Y para mí fue así, desde que escuché la voz de Kate Blanchett en el principio de la película, uno así de Something's Weird in the Air o algo así, ¿no? Sí, sí. El caso es que sí, me impactó ese inicio de peleas épicas y fue increíble para mí. Luego me leí todos los libros, El Silmarillón, los cuentos inconclusos. Pues ahora me acabo de meter a un club de lectura para volver a releer El ¿A poco? Silmarillón. Mira. Un saludo, se llaman los Montaraces de Yucatán. Los Se llama. Montaraces, les mandamos un saludo a los Montaraces. Y hoy vamos a hablar de dos artistas que antes de las películas ya habían ilustrado estos hermosos paisajes, ¿no? Estas culturas que no existen pero que son legendarias y que luego terminaron ayudando a construir el mundo que Peter Jackson, el director de cine, plasmó en las Nos trajo, películas, ¿no? ¿no? Sí, claro. Que fueron una cosa pues impresionante en muchos aspectos de producción, ¿no? Ellos son Alan Lee y son John Howe. Son dos los artistas. diseñadores? Sí, y la verdad es que la otra vez me preguntaste que si era difícil escribir ciencia ficción. Y hay dos tipos de ciencia ficción. La ciencia ficción suave, que quiere decir que no explica mucho lo que sucede. Por ejemplo, ayer entonces un rayo azul apareció y no se explica. Y la ciencia ficción dura, que es muy explicativa. Como y Matrix, que basada platicábamos en la totalmente en ciencia. ¿Como ¿no? algo como Matrix o Interstellar? Por ejemplo? Hay más aún, por ejemplo, Stanislav Lem, que escribió Solaris, es un libro científico totalmente, ¿no? Y hay otros como Ray Bradbury, que es como Crónicas Marcianas, que son dos libros cumbre de la literatura de ciencia ficción, que son dos ejemplos diferentes de ciencia ficción. Sí, totalmente. Pero Tolkien es muy parecido a una fantasía dura, porque a lo mejor tú piensas que te estoy hablando de hadas y de dragones y de elfos, pero en realidad Tolkien construyó todo un mundo histórico que comienza desde el inicio en que los dioses tocan música y esa música se convierte en Arda, que es la tierra, y todo sucede, es la historia de nuestro mundo, pero lleno de fantasía, de historia, que no son otra cosa que metáforas que de la... no conocemos, que además a mí, fíjate, a mí no me gusta la ciencia ficción, no es lo mío, pero un amigo me recomendó y me pidió, hazme un favor, lee The Hobbit. Y leí The Hobbit, me lo eché en un vuelo. En un vuelo me lo aventé y dije, qué cosa tan maravillosa. Me llamaba mucho la atención la capacidad que tenían de crear cosas a partir de la nada. Y si no ha leído The Hobbit, por favor, léalo. Y si lo puede leer en inglés, todavía mejor. Sí, y The Hobbit tiene un feeling distinto porque está escrito como para niños. Y es pero maravilloso. Tolkien tiene... Me corrigen que no es ciencia ficción, que es fantasía. Sí, es fantasía. Y Oye, nada más para quien lo estemos agarrando así en curva, Sí, perdón. diles quién es Tolkien. Tolkien es un escritor inglés famosísimo por escribir El Señor de los Anillos y todo un legendario alrededor de esas novelas famosas. El Silmarillón es un libro incluso que me gusta mucho más que El Señor de los Anillos y que le da base a todo esto, ¿no? Era profesor de la Universidad de Oxford, era un gran profesor reconocido en lingüística, inventaba idiomas que tenían toda la lógica del mundo, ¿no? Y él tenía la intención de escribir una mitología que explicara el mundo y su país, que explicara Inglaterra desde el mito, porque él pensaba que no tenían mitos los ingleses y que tenía que contribuir a esa fantasía, ¿no? Entonces escribe estos libros, ¿no? Entonces son prácticamente la primera gran novela de la fantasía moderna. Y qué reto para el artista que diga, ¿y ahora? Sí, exactamente. Exprésalo. Exactamente. Entonces, estos dos artistas, Alan Lee y John Howe, pues dibujan estos mundos maravillosos y traen a la vida grandes, enormes sets, culturas, ¿no? Y Peter Jackson, cuando va a hacer la película, los contacta. Y eso es muy chistoso, ¿no? Porque hay documentales donde cuentan esta emoción, ¿no? Donde Peter Jackson envía el paquete de FedEx y están siguiendo en la ruta a ver si le llega, porque Alan Lee nadie lo podía contactar, ¿no? Y entonces ya finalmente lo contacta y de repente reciben la llamada de Alan Lee. Imagínate si este es súper ñoño con un mega talento para dibujar, ¿no?
y así, ¿no? Entonces se van juntando y finalmente se conocen los dos y empiezan a construir este mundo. Pero yo decía lo de la verosimilitud del mundo, porque eso de la historia también tuvo que volverse algo visual. Entonces, cuando Peter Jackson se juntó con ellos, les dijo, a ver, yo no quiero hacer fantasía. Yo quiero hacer una película donde todo se vea real. Todo tiene que tener el sentido histórico. Esto es como si hubiera pasado alguna vez y viajamos en el tiempo y lo vamos a filmar. Que era el objetivo de Tolkien desde el principio. Exactamente. Okay. Y tuvieron que diseñar estos señores absolutamente todo. Tuvieron que diseñar desde la pipa de Gandalf hasta la arquitectura, las espadas, los vestuarios, la forma de... todo absolutamente, ¿no? Entonces fue un trabajo titánico de producción y con un gran equipo, obviamente, detrás de ellos. Estaba Richard Taylor también como director de arte. Está Grant Forrest también como director de arte. Había todo un gran equipo, ¿no? Y lo interesante es cómo, por ejemplo, el diseño de arte de la cultura élfica está muy ligado, por ejemplo, y inspirado en los celta y en el Art Nouveau que habíamos visto. Okay. Entonces estos artistas construyen estos mundos a partir de esas inspiraciones artísticas y movimientos artísticos del pasado, pero además había un trabajo, como estamos viendo justo ahora, ahí estamos viendo en pantalla a John Howe, y una cosa muy importante, ¿no? La relación del paisaje de Nueva Zelanda, donde se filmó la película, con la arquitectura. Entonces tenían que ir al lugar donde ya habían escogido y sentarse y diseñar entonces ya cómo iba a ser el set. Y en ese tiempo, en El Señor de los Anillos, se construían los sets, porque luego en El Hobbit se hizo la trilogía también y todo ya era digital, pero en El Señor de los Anillos eran estas maravillas de construir el set por completo, y hacían también unas cosas que se llaman bigatures o miniaturas gigantes, por así decirlo, que eran como grandes, enormes maquetas, que son unas joyas artísticas también. O debieron de haber hecho un museo de eso, ¿no? Claro. En realidad están un poco dañadas si las ves ahora porque son hechas de goma y con el tiempo eso se destruye. Estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Y bueno, ¿cómo se construyen estos mundos en películas? Pues empiezan con los dibujos conceptuales de estos artistas, luego con el desarrollo de todo de esa producción, luego haciendo las maquetas, luego construyendo enormes sets y luego viene la narrativa de contar la historia con la cámara, ¿no? Es un trabajo impresionante. Pero además estoy viendo desde el diseño de la araña hasta que se hace realidad, qué cosa, y así cada elemento. Exactamente, sí, cada elemento. Y por ejemplo, Alan Lee era muy bueno para hacer espacios poéticos. Entonces él hizo Hobbiton, ¿no? Él hizo este lugar pacífico de los hobbits, él lo desarrolló, pero John Howe era más dramático. Entonces a él le tocó diseñar todo Isengard, por ejemplo, la Torre Oscura donde estaba Sauron, ¿no? Entonces, pues cada artista se enfocó un poco a cómo era su propia personalidad. No lo vas a creer, pero yo como leí los libros no vi la película, ninguna. Ay, Gastón. No, perdón, yo sé, y ahorita que estoy viendo lo que estoy viendo, que me estás enseñando, voy a tener que verlas. Como leí los libros, la película dije, no. Y además hay versiones de la película, la versión de cine y la extendida. Sí, que son dos, sí. Y también hubo una película anterior. En los 70s, ¿no? De los 70s, sí, que se hizo con una técnica un poco rara ahí donde graba. Sí, por supuesto. Y, ¿grabaron en maqueta? No, se llamaba giroscopio. La verdad no me acuerdo de la técnica, pero era como una combinación entre la cámara y el dibujo sobre el fotograma. Entonces, y ese fue el primer intento de llevar esto al cine. El primer intento, exactamente. Y pues no fue muy bien logrado, ¿no? Yo creo que todos los traumados del Señor de los Anillos la hemos visto, pero no es una película súper bien lograda, ¿no? Okay. Y además, ¿por qué te traumó El Señor de los Anillos? Para mí creo que el Silmarillón es el libro que más he disfrutado en mi vida. No es la gran cosa de la filosofía ni la literatura, pero para mí ha sido un espacio donde personalmente me he divertido mucho, he encontrado confort y sobre todo me hace soñar. O sea, me hace pensar en otros lugares por completo y la verdad es que la literatura de fantasía de Tolkien habla de la realidad humana. Entonces estamos hablando de guerras, estamos hablando de políticas, estamos de metáforas y estamos hablando sobre todo algo muy importante. Cuando lees la obra completa entiendes. La obra de Tolkien se trata sobre disfrutar la vida, porque están los elfos, que son los grandes protagonistas de todo su mundo, que son inmortales y que de hecho cuando los mataban revivían en el mundo de Mandos, es decir, eran inmortales, y de repente aparecen los segundos nacidos, que somos los hombres, que teníamos una vida muy corta.
Entonces los elfos cuando encuentran a los humanos los ven con desprecio, ¿no? ¿Y estos animalitos quiénes son? ¿No? Y conforme pasa el tiempo en la historia de Tolkien, estoy hablando del Silmarillón, los humanos terminan por ser los protagonistas y mostrar un gran coraje y la fuerza de la vida, ¿no? Okay. Entonces estos sin poder, sin magia, terminan siendo fundamentales para derrotar al mal, ¿no? ¿Se puede leer el Silmarillion sin haber leído los demás? Sí, sí se puede. ¿Lo recomendarías leer antes de? Sí lo entiendes, por supuesto que lo entiendes. De hecho, el Silmarillón comprende la Guerra del Anillo. Okay. Porque el Silmarillón es como la Biblia del mundo, ¿no? Okay. Por así decirlo. Sí se puede leer antes. ¿O cuál sería el orden recomendado? Los de Hobbit, ¿no? Pues no, sería el Silmarillón. El Silmarillón antes luego que el Hobbit y luego el Señor de los Anillos. Cronológicamente así están organizados, por así decirlo, ¿no? Y en la última, y en el Señor de los Anillos, los que salvan al mundo son los hobbits, que son estos pequeños seres llenos de fuerza, de corazón, y son los que terminan llevando y haciendo la misión imposible, porque ni Gandalf, ni los elfos, incluso ni con el poder que tenían antes, estas culturas iban a lograr derrotar a Sauron, ¿no? Sí. Pero estos pequeñitos, indefensos, logran colarse y tirar el anillo y destruirlo, ¿no? Y eso es así como muy poético también, porque la fuerza está, la grandeza también está en el corazón, no en la fuerza bruta, ¿no? Y bueno, es un gran mundo también. Y cuando pasa esto que el artista empieza a dibujar, ¿quién dice sí me gustó ese diseño? ¿Hay alguien sí, que es claro. el mero, que es el que dice no me gustó ese castillo? Peter Jackson era el director. De hecho, ellos tenían hecho un sello que era Approved by PJ y una estrella, ¿no? Entonces ellos conocían sus juntas y llegaba Peter Jackson y aprobaba todo el diseño de arte, le ponían su sello y se morían de risa. Y entonces, sí, pues pónselo, porque si no, no avanzaban. Sí, claro. Y luego el director se le va la onda y dice, eso yo no lo... Entonces le ponían su sellito todo y así empezaron a construir pues este escenario. Es una cosa maravillosa hacer este tipo. Esos trabajos son los que valen la pena. A mí lo que me llama mucho la atención de estas películas, para todos los que pues trabajamos en televisión y sabemos lo complejo que es este asunto, es la continuidad. Es que tú ves las películas y no sé si tengan errores, seguramente han de tener, pero la continuidad es maravillosa. Lo complejo que es mantener todo el orden de tantas cosas al mismo tiempo durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Sí, además artísticamente hablando, además, porque son 9 horas de película de cine, pero si ves la versión extendida son 12 y media, entonces es toda una megaproducción de muchas horas, ¿no? Y sí, por supuesto, es un solo guión, de hecho. Tolkien, cuando escribió El Señor de los Anillos, nunca pensó en 3 entregas, de hecho. Sí, no pensó en 3 películas. Hizo un solo libro, claro. Y luego sus editores le sugirieron hacer 4 libros y luego 3 libros, y entonces 2 libros iban a tener 2. Es un relajo. Al final terminó la editorial vendiendo mejor las cosas a manera de trilogía, sí, que puso la moda, ¿no? Claro. Y J.J. Martin y todos estos. A principios de siglo, ¿no? Fue. Sí. No, estas novelas son de los 60. No, la película. Ah, sí, que 2003 se vuelve a poner de moda, ¿no? 2004 creo 2001 que es. nos dicen 2001 sale la primera. Sí, exacto, que es cuando se vuelve a poner de moda y todo el mundo ¿quién era Tolkien? Y entonces todo el mundo lo descubre. ¿Fuiste muy feliz con sus Óscares? Pues es que el Oscar para mí es un voto de simpatía que da la industria gringa, que no tiene mucho valor artístico para mí los Oscars. La verdad es un poco irrelevante. Cuando ganó al final las 3 películas, es la película que más Oscars ha ganado en un año. Pues así me fue sin cuidado, porque para mí Las Dos Torres es mucho mejor película que El Retorno del Rey, la que recibe todos los Oscars, pero era como por el cúmulo y lo correctamente político era premiar esto, ¿no? Oye, con este gusto que tienes por ¿te echaste la versión larga de un jalón? No, nunca hice eso. Nunca encontré... Debe haber gente que diga, hoy voy a ver 12 horas una película. Yo creo que sí. Sí, seguro sí, no. Segurísimo. Sí, hay que me llamen. Sí. Yo voy. Con un intermedio para ir al baño. Tú llevas las palomitas. Sí. Hace rato que no veo la versión extendida, ¿no? Normalmente lo que leo es el Silmarillón, así de vez en cuando. Así como lo voy a tener que... Léelo, está buenísimo. Sí, está muy padre, porque además... Y la verdad, como decías tú, y a mí me pasó eso con El Hobbit. Descubrí algo que yo, por inculto, nunca había experimentado, que era el libro de fantasía, ¿no? Yo soy más de historia, de ese tipo de cosas. Y la verdad es que despertó en mí la fantasía por primera vez, y creo que única, y por eso voy a buscar el Silmarillion. Está bien. Y los que no escucharon vieron El Señor de los Anillos y se maravillaron cuando salió el Barrock a pelear con Gandalf y dijeron, wow, qué padre. Eso no es nada. En el Silmarillón las batallas son 10,000 veces más épicas, así de 20 dragones contra un ejército mágico casi de elfos, que son los Noldor. ¿Tiene película? No, hay una cosa horrible que hizo Amazon Prime que se llama
La guerra del anillo del poder, los anillos del poder. Bueno, ahí para mí no me gustó en lo absoluto. Eso no tiene nada que ver con Tolkien, ¿no? Cuenta la segunda edad, una parte de la segunda edad, pero los personajes están totalmente cambiados. Es otra historia por completo. No tiene nada que ver con lo que Tolkien realmente hizo. Yo soy así de los que ni siquiera terminó la serie y es que soy mega hiper fan. Pero eres purista, eres purista de Tolkien. Pues no soy purista porque si hubiera visto la serie... Está, mira, tenemos el exactamente, Anillos de Poder. A lo mejor me van a odiar ahí los que me escuchen y la vieron y les gustó, pero la verdad es que si yo hubiera visto la serie sin saber qué es del Señor de los Anillos, pues yo la veía y le decía, es una serie más de fantasía y tampoco me hubiera gustado y tampoco lo hubiera terminado. Exacto, tampoco lo hubieras terminado. Es que sí. Yo estoy apuntando de una vez. Perdone, pero es que yo sí no sé. Sí. Para que no se me olvide, hay que leerlo. Creo que pronto sale la siguiente temporada. A ver cuántas dura. Bueno. Oye, entonces la recomendación es del libro El Silmarillion y quien no haya visto las películas del Señor de los Anillos ya se tardó. Sí, porque hablamos de diseño de arte y la música y el guión y la historia. Y o sea, es una mega obra, ¿no? Sí. De la cinematografía, de fantasía específica. Sí, desde luego. Muy interesante. Muy bien. Pues Albert, como siempre. Bueno, gracias. Nos dejas tarea. Bueno, muy bien. Conste, voy a hacer examen, Gastón. Sí, no, prometido voy a buscar el libro y lo voy a empezar a leer. Muchísimas gracias. A ustedes. Ahí lo tienes, Alberto Arceo, hay que seguirlo. Así le pone Arceo Alberto en las redes sociales.